bienvenidos. Damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza que nos gozamos de manera muy especial. Así, puestos en pie, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que es donde está nuestra serie en estos momentos. Y ya hemos empezado, ¿verdad? Vamos ahorita a la tercera carta de las 7 cartas que el Señor Jesucristo escribe a las 7 iglesias en el Asia Menor. Y ahora nos corresponde el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Le damos la bienvenida al hermano Portillo, César Portillo, bienvenido, y su esposa Elba también, su niña, gracias por estar con nosotros. Aquí son bienvenidos, así es que damos gracias a Dios por tenerles con nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. También saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales. Les pedimos que nos ayuden, ¿verdad?, compartiendo la transmisión para que así podamos nosotros llegar a más personas. Ya tenemos bastantes niños, ¿verdad? Qué bendición. Podamos llegar a más personas con el mensaje de la palabra de Dios, y como hemos dicho, nuestro compromiso aquí es predicar una palabra no adulterada, sino una palabra verdadera, genuina, como está escrito, sin agregarle ni quitarle. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso que nos permite de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que hemos fallado delante de ti. Perdónanos, Dios mío, sé propicio. Podemos decir como aquel hombre: sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y hay de nosotros, Dios mío, que intentáramos justificarnos por nuestra propia cuenta, porque es imposible. Solamente tu gracia, tu perdón, tu misericordia es la que puede salvarnos de la condenación eterna. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para ti, Dios mío, sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Permite, Dios mío, que podamos identificarnos ahora a través de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, y que podamos, Dios mío, escuchar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Ya hemos hablado, ¿verdad? Lo que es la carta de Éfeso, que es la primera carta, ¿verdad?, que estuvimos hablando. Luego un poco hablando de lo que es la carta también, de lo que es el mensaje a Esmirna, y así sucesivamente, y ahora nos corresponde lo que es Pérgamo. Ahora, vamos a ver varias cosas que podemos rescatar, que podemos aprender
O sea, esta manera de seguir estos mensajes que fueron directamente para la iglesia de ese tiempo, pero no solamente para la iglesia de ese tiempo, sino para la iglesia que continuó después de ese tiempo, siglos después, y ahora para la iglesia de este tiempo y la iglesia que vendrá después. O sea, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no muere, ¿verdad? Y en Isaías dice que hará, dice que como la lluvia que desciende y hace germinar la tierra, así mi palabra, ¿verdad? Que ha sido enviada no volverá vacía, sino que hará lo que tiene que hacer, para lo que ha sido enviada. Entonces la palabra de Dios no cambia, es la misma. Entonces nosotros no podemos pasar por alto lo que mencionamos al principio de que iniciamos esta serie, es que el libro de Apocalipsis es el libro que por lo regular lo dejamos de lado. Pues nos gustan leer los salmos y los proverbios y el Nuevo Testamento, pero el libro de Apocalipsis se nos hace un poco complicado, como que nos da un poco de miedo, de temor. Pero lo que ha pasado es que las malas interpretaciones nos han metido eso en la mente, que el libro de Apocalipsis es exclusivamente para las personas demasiado preparadas intelectualmente hablando, y nosotros pues no llegamos a esa altura. Pero la verdad es que eso no es lo que el libro de Apocalipsis dice. El libro de Apocalipsis dice en el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurados los que, dice, lo voy a leer literalmente para no equivocarme en la cita, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los que leen y los que oyen, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros no le tengamos miedo al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahora lo que sí tenemos que hacer es obviamente poner a prueba el conocimiento que nos han vendido, ¿verdad? Porque como menciono, hay muchas cosas que nos han enseñado acerca del Apocalipsis, y una de las cosas más comunes o lo que ha prevalecido más es que a la iglesia le corresponde desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, según esta enseñanza, hasta ahí. Pero del capítulo 4 en adelante no corresponde a la iglesia presente, sino que a los últimos 3 años y medio del fin del mundo o antes del fin del mundo. Sin embargo, eso es erróneo, totalmente erróneo. Ya hemos enseñado que el libro de Apocalipsis está escrito en 7 diferentes secciones y ya hemos mencionado las secciones paralelas, y es para la iglesia en general, para la iglesia universal, para la iglesia de este tiempo, para la iglesia que ha estado pasando esos momentos difíciles. Vamos entonces a entrar aquí un poquito. Siempre en una de estas cartas está el saludo o el destinatario, menciona el destinatario, en este caso es Pérgamo. Pérgamo sí es el destino. Y en este caso pues viene una breve descripción también de las características de quien manda la carta. En este caso es Jesucristo. Lo que mencionó al principio, lo que Juan ya nos narró al principio en el capítulo 1, versículo 10. Dice así, y escribe al ángel es el pastor o al líder, ¿verdad? O a los líderes, dice así, pero eventualmente la carta es para la iglesia y para todas las iglesias de ese tiempo en la medida que vamos avanzando. Al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene, aquí viene la descripción, las características, el que tiene la espada de 2 filos dice esto. Dice Juan aquí al principio que dice que, por ejemplo, lo voy a leer, la descripción es esta, que es lo que está mencionando. Capítulo 1, versículo 13. Dice el 12, dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso es lo que está diciendo, una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta descripción del versículo 13 al 16 es la que debe de predominar en nuestra mente todos los días cuando pensamos acerca de Jesucristo. Porque a través de las imágenes o incluso Hollywood, ¿verdad? O en las imágenes el catolicismo ha mostrado un rostro de un Cristo sufriente, decaído, triste, ¿verdad? Es cierto que Él sufrió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y fue crucificado, fue escupido, burlado y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Todo lo que la Biblia nos enseña, pero eso ya pasó. Ahora la descripción que Juan nos dice acá en Apocalipsis es totalmente diferente. Él cuando resucitó les dijo a sus discípulos antes de partir, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es rey. Él es rey, y esa descripción que tenemos aquí es de un rey, no de un rey cualquiera, no de un rey terrenal, del rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Entonces, esta imagen es la que debemos de tener en nuestra mente siempre que pensamos en Jesús. Como digo, el mundo nos quiere cambiar esa imagen, y como digo, un rostro a veces lo traen, ¿verdad?, en el pecho, en una cruz, y así sucesivamente. Siempre menciono que Nelson Ned, él tenía una canción que decía que andar con Cristo, ¿verdad?, en el pecho, en una cruz, clavado, es muy fácil, pero él dice, quiero ver quién es valiente para andarlo dentro del pecho, vivo y resucitado. Entonces, ese es el Cristo, o sea, un Cristo que le debemos reverencia, que le debemos respeto, que le debemos honor. Siempre los apóstoles o Pablo cuando en sus cartas, o Pedro o Juan, cuando ellos escriben y mencionan el nombre de Jesús, por lo regular siempre lo hacen junto con una alabanza. Eso es maravilloso. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos el nombre de Dios en vano? Peor aún lo que les voy a decir ahorita. Peor aún, hay gente que se pone a decir chistes de Jesús o de Dios o de la Biblia. Esos los mundanos, digamos los mundanos porque son mundanos, no conocen la palabra de Dios. Lo peor es que los que dicen que son cristianos o los que son pastores que están en los púlpitos se ponen a decir chistes obscenos. Eso es tomando el nombre de Dios en vano. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. No tomarás el nombre de Dios en vano. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros, cuando iniciamos este ministerio, estamos bien claros, primero, que no íbamos a hacer el ministerio por ganancias deshonestas, como dice la palabra de Dios. Y no me gusta mencionar esto porque suena como que estoy sacando cuello o sacando pecho, que lo hacemos, lo que trabajamos aquí lo hacemos voluntariamente. No me escuchan decir eso frecuentemente, pero lo digo como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, ¿verdad? Lo primero es eso, que no estamos haciendo este ministerio por dinero. Gracias a Dios no lo necesitamos. Número uno. Número dos, una de las cosas que también no soportamos aquí en este ministerio es que la gente pase al púlpito para contar chistes como pasan en muchos otros lugares. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza, entretener a la gente, y chistes de la Biblia. Entonces, acomodan la Biblia. No es que estoy diciendo que hayan chistes en la Biblia, sino que acomodan la Biblia para convertirlos en chistes. Eso es ridículo, 1000 veces ridículo. La próxima vez que usted escuche a alguien así, o usted que está escuchando o viendo a través del video, y usted está en una iglesia donde cuentan chistes o los sacan de la Biblia, repréndalos en el nombre de Jesús. Porque la Biblia no es para eso, el púlpito no es para eso, de veras. Es horrible, es ridículo. Es entretenimiento, es totalmente equivocado, erróneo.
hacer esa clase, utilizar el púlpito para esas cosas. Otros hasta llevan payasos. Otros hasta hacen la comedia del Chapulín Colorado y la vecindad y cosas. Por favor, y yo no estoy exagerando, usted puede encontrar eso en YouTube. O sea, aquí tenemos una familia que viene a la iglesia, donde la iglesia donde ellos iban antes, hacían lo de la vecindad y ahí salían los personajes y con la música. O sea, por favor, ¿qué tiene que ver eso en la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Entonces, y Dios está viendo todo eso. Según las cartas que nosotros leemos, Dios está viendo todo eso porque Él camina en medio de ellos. Él camina en medio. Los candeleros representan la iglesia. La iglesia es la luz, la que emana luz. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, una persona que ha tenido un encuentro con Cristo no puede seguir igual, ¿verdad? Saqueo fue cambiado totalmente. Mateo, que cobraba impuestos, también fue cambiado totalmente. Entonces, tenemos nosotros que estar bien claros lo que es la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y en esta carta que vamos a ver que el Señor está pendiente de lo que se está enseñando en la iglesia, lo que acabamos de leer. Él está pendiente de lo que se enseña, de las doctrinas. O sea, hay gente que dice, no, pero es que nosotros no nos metemos en doctrina porque eso es muy, muy controversial, trae muchas controversias. Es cierto, trae divisiones, es la verdad, eso es cierto, es inevitable, pero es que eso es así. O sea, final del día, todo es doctrina, ya sea errónea o verdadera doctrina. Obviamente, nosotros optamos por una verdadera doctrina, por una sana doctrina. Pero la gente dice, no, eso de doctrina, nosotros no nos queremos meter con eso, nosotros no nos vamos a meter con doctrina. Pero ¿y entonces? Cualquier tontería, y voy a decir esto por primera vez, que es muy fuerte, cualquier estupidez que alguien diga, nosotros vamos a decir amén. No, por favor, no es así. Yo le digo que en tiempos pasados nosotros hemos dicho amén a cualquier tontería que los pastores o los predicadores han dicho, y ya le hemos pedido perdón a Dios por eso, ¿verdad? Porque tenemos que aprender. Entonces, Dios está pendiente de todo. Él está viendo lo que estamos haciendo, lo que se está predicando, lo que se está enseñando en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, vamos a ir avanzando aquí. En las 7 iglesias, las 7 estrellas en su diestra son dice al final del capítulo 20, nos enseña que los candeleros son la iglesia, representan la iglesia, y las 7 estrellas en su diestra son los pastores o los líderes. Y obviamente no se refiere solo a esas 7 iglesias en particular, sino que a toda la iglesia en particular, porque el número 7 es un número, ¿verdad?, completo, es simbólico, ¿verdad?, un número completo, pero que quiere representar a todo. Y las 7 estrellas en su diestra, pues son los pastores, son los líderes, y al final es la iglesia, ¿verdad? Los pastores también en ese sentido. Y ya vimos que Juan capítulo 10, versículo 29 dice, el que está en mis manos, nadie jamás lo arrebatará. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, estamos en la mano del Señor. Él camina en medio de la iglesia y Él tiene a su iglesia en sus manos. No solo camina en medio de la iglesia, sino que en sus manos. Y Él tiene 2 filos, una espada de 2 filos, que es la palabra. Dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, con la palabra de Dios Él creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Él dijo y así fue. Por eso es que es totalmente erróneo el que los hermanos estén decretando, o que los pastores le enseñan a los hermanos a decretar, o que ellos decretan, los falsos apóstoles. Eso es falso, eso es herejía. Solo Dios puede decretar, solo Dios puede hablar y producir y crear, porque Él es Dios. Pero nosotros no podemos hacer nada de eso.
Por el contrario, a nosotros nos enseñó Él que nosotros digamos, hágase tu voluntad, así como en el cielo también, así como en el cielo también en la tierra, o como así como en la tierra, en el cielo, que se haga tu voluntad en todo lugar. A eso el Señor nos ha llamado, no a decretar o yo declaro, como muchos falsos enseñan. O tú tienes el poder y tú declaras, y otros dicen por allá, pídele al universo que te dé lo que tú quieres y Él te lo va a dar. Por favor, eso no es así. Dios es Dios y estamos lejos, años luz de podernos ser semejantes a Él en ese sentido, de poder declarar con la palabra que suceda algo y va a suceder así, solo porque yo digo, no es así, es falso, eso es falso. Entonces, y por supuesto que ellos sacan los versículos de contexto para poder justificar eso. Entonces, solo Dios con su palabra puede declarar, puede decretar o puede hacer lo que Él quiera con su palabra, porque Él es Dios. Con esa espada, Él va a pelear contra los enemigos de la iglesia, es lo que nosotros vamos a ver aquí más adelante. Entonces sigue diciendo, el que tiene la espada de dos filos, o sea, corta para el derecho y al revés, ¿verdad? Eso es increíble. La espada de dos filos, o sea, la espada representa autoridad, o sea, en ese tiempo los que tenían la espada hablando era obviamente los soldados del Imperio Romano. Ellos tenían la autoridad y ellos eran los que podían poner, obviamente que el primer objetivo se supone que era poner el orden, ¿verdad? Poner el orden, sin embargo, también ellos podían, y lo hacían, inventar o aprobar leyes contra de la palabra de Dios y a través de la espada hacer que eso se ejecutara. Allí es donde entonces los cristianos tenían que estar dispuestos hasta dar su propia vida por la palabra. Entonces, porque estos tenían la autoridad, los romanos. Entonces, pero aquí el que está diciendo, yo tengo el que tiene la espada de dos filos, es que está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad. Él es el mayor que todos, no hay otro como Él. Y todo lo que sucede en la tierra sucede porque Él hace que sucede o Él permita que sucede, pero nada se sale de su voluntad, nada se sale de su control, porque Él es el que tiene la espada, Él es el que tiene el poder, la autoridad. Entonces, es increíble cuando nosotros no tenemos ese concepto bien claro de quién es Dios. Por ejemplo, a veces se le dice a la gente, acepta a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida. O sea, déjalo entrar a tu corazón porque Él quiere ser Señor de tu vida. Perdón, Él es Señor. Dios le hizo Rey y Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores, independientemente de quién le acepte o no le acepte. No depende de la persona. Él es Rey de reyes, Él es soberano y Él puede ser lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Dice Nabucodonosor que donde Él mete su mano, ¿quién le puede decir qué haces? Ese es el concepto que tenemos que tener porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Él es Rey de reyes y tenemos que adorarle y pensar en Él con reverencia, con respeto, honrándolo, ¿verdad? Entonces, 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Esta iglesia estaba en medio de un lugar donde había, como casi siempre en todos los lugares, hay brujería, hay de todo, depravación, inmoralidad y todo eso que es artimaña de Satanás. Donde mora Satanás. O sea, aquí está diciendo que Satanás está activo en sus labores tratando de poner tropiezo a los cristianos. Ahora, esta parte, este versículo, y voy a ver si lo aclaramos así a la velocidad del rayo, pudiera sonar un poco controversial con Apocalipsis 20, que Apocalipsis 20 dice que vio un ángel descender del cielo con una gran cadena en su mano y ató al diablo, quien es Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, ¿verdad? Es Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, eso de que lo ató por 1000 años
porque ya hemos enseñado, o más bien es hacia donde nos dirigimos, que esos 1000 años es simbólico, porque todo el texto es simbólico, representa todo este tiempo, esta hora, esta era que nosotros vivimos hasta el fin del mundo, porque solo hay dos tiempos en este mundo, solo hay 2 siglos. La Biblia le llama 2 siglos, que no quiere decir que son 100 años como se conoce literalmente, sino que es una manera de decirlo. En todos los lenguajes hay palabras que se dicen, pero que no necesariamente tienen que decir literalmente lo que la raíz o la etimología de la palabra quiere decir, sino que puede ser para otra cosa. Entonces, solo hay 2 siglos, este siglo y el siglo venidero. No existe un tercer siglo, o sea, un tercer espacio. Este siglo donde vivimos ahorita y la vida eterna. Entramos a la vida eterna. Termina este tiempo y entramos a la vida eterna. Así de simple es la escatología. Otra cosa que muchas personas dicen, no, nosotros no nos metemos en escatología porque eso es muy controversial, mucho problema, porque unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Bueno, pero es que al final escatología es acontecimientos finales. Si vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, independientemente de lo que crea, estamos hablando de escatología, estamos hablando de acontecimientos finales. Así que todo es doctrina y todo es escatología. El punto es qué doctrina estamos enseñando y punto 2, o sea, qué escatología estamos enseñando. O sea, pero es imposible hablar de Cristo y no hablar de su segunda venida, y al hablar de su segunda venida ya estamos hablando de acontecimientos finales. Entonces, tenemos nosotros que pues trabajar y ser diligente y poner a prueba nuestra enseñanza. Tenemos que poner a prueba nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que nos han enseñado? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hay que ponerlo a prueba. Dice que el oro, aunque perecedero, algo perecedero, se prueba con fuego. Pongamos a prueba nuestra enseñanza. Nosotros hemos hecho eso. Nosotros hemos puesto a prueba nuestra enseñanza y a ver si es cierto. Y nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que se enseñan son equivocadas. Por ejemplo, hablando del milenio, que no ese es el tema, vamos a llegar acá. El milenio no empieza después del fin del mundo y después de 1000 años después vendrá el juicio final. No hay más de 16 versículos que hablan de este siglo y del siglo venidero, o sea, el siglo venidero es la vida eterna. Si eso es así, ¿a dónde ponemos el milenio? No hay dónde ponerlo, es simbólico, es simbólico. Ya está pasando en estos momentos y los que mueren en Cristo están en alma en el cielo reinando con Cristo, porque Él está reinando. Bueno, cuando lleguemos a esa parte vamos a ampliar un poquito de más, o vamos a probarlo con la misma Biblia, lo que eso quiere decir. Entonces, el trono de Satanás, aquí se menciona, me parece que 44, en 44 ocasiones se menciona el trono, ¿verdad? Trono en el libro de Apocalipsis, pero solo en 2 ocasiones se refiere al trono de Satanás. Pero de ahí en más es el trono de Cristo porque Él está en el cielo. Él está en el cielo. Bueno, entonces el trono, aquí dice, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esta iglesia, porque lo que había pasado ahí es que había un decreto o una ley que tenían que adorar, ofrecer culto al César, al emperador, y decir César es Señor. Pero los cristianos sabemos que eso no se puede, es imposible. Los cristianos saben que el Señor Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes y no hay otro lugar para Él, no comparte su gloria con nadie. Eso los metía en problemas los hermanos. Y como vimos al principio, en la carta anterior dice que sé fiel hasta la muerte. Lo que quiere decir es sé fiel aunque te cueste la vida. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, en Romanos vemos que el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese versículo también lo utilizan como para hacer la oración del pecador, lo que se llama la oración del pecador. Pero la oración del pecador no está en la Biblia. Entonces, ese versículo está sacado de contexto.
Una persona que haga una oración, la oración del pecador, eso no le garantiza que la persona es salva y no garantiza que la persona ya cambió totalmente. Lo que garantiza que una persona cambió totalmente es que Dios, a través de su Espíritu Santo, haya efectuado un nuevo nacimiento en la persona. Eso es lo único. Le dijo a Timoteo, no digo a Timoteo, más bien a Nicodemo, le dijo Jesús a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que hagas la oración del pecador para que entres al reino de los cielos. No le dijo eso, ¿verdad? No, le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. No le dijo, es necesario que hagas la oración del pecador, es necesario nacer de nuevo. Y luego en el capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. El nuevo nacimiento es únicamente obra de Dios. De ahí en más, la gente puede hacer 1000 oraciones del pecador y caminar hasta de rodillas, cuantas millas quiera y lo que sea, pero eso no le garantiza la salvación a nadie. Solo la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios por medio del Espíritu Santo puede regenerar a una persona. Y eso es todo. Así es que Romanos, lo que está diciendo, Romanos capítulo 10, lo que está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, lo que está diciendo ahí es que, confirmando que Jesús es el Señor, no César, o sea, en contexto con el tiempo que ellos estaban viviendo en ese momento, no el emperador era Señor. Pero para decir eso, había que estar dispuesto a dar la vida, porque eso era atentar contra la gloria del César, del emperador. El decir, imagínense que estamos en ese tiempo y usted sale y cualquiera le dice, César es Señor. Y usted dice, ¿qué va a decir? No va a decir amén. Usted tendría que decir, no, Jesús es el Señor. Y ya inmediatamente lo tildaban para enjuiciarlo, perseguirlo. Perdía su trabajo, perdían sus bienes, sus negocios, se los quitaban y hasta la cárcel y hasta la muerte por decir que Jesús es el Señor. Todas esas, a veces nos cuesta poder entender la situación, pero ¿para qué sirve todo eso? Eso sirve para ver quiénes son los verdaderos cristianos. O sea, porque cualquiera dice que es cristiano en tiempos normales, en tiempos tranquilos, cualquiera, oh, Dios te bendiga y bendiciones aquí, bendiciones allá, y los mismos mundanos que escuchan música mundana y que hacen todo lo malo, sí, pero ¿de verdad son cristianos? Esa es otra cosa. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Se dicen que en una ocasión, no sé si esto es una historia real o no, está en un libro, me parece que es el libro La llave de oro para el avivamiento de Ray Comfort, que en Rusia entraron 2 personas armadas a una iglesia, armados. Entonces, y dijeron, esas 2 personas se pararon al frente, irrumpieron el servicio y dijeron, los que no estén listos para morirse, pueden salirse, ¿verdad? Y algunos se salieron. Entonces, y algunos se quedaron. Y ya cuando se salieron los que, ¿verdad?, tuvieron miedo, los que no estaban listos para morirse, las 2 personas que habían entrado con armas les dijeron, nosotros somos verdaderos cristianos como ustedes. Nada más queríamos saber cuáles eran los verdaderos cristianos y cuáles no eran los verdaderos cristianos. Así es que, imagínense, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, porque es cierto, ¿verdad? La cizaña siempre quiere o se parece con el trigo. Se parece con el trigo, pero cuando viene la cosecha, entonces se sabe qué es trigo y qué es cizaña. Pero mientras tanto, esa mezcla y esa manera de parecerse va a estar ahí y solo un verdadero cristiano va a poder definir o reconocer qué es cizaña y qué es trigo. Entonces, aquí, el trono de Satanás. Voy a leer aquí algo del comentarista Simon Kistemaker acerca de lo que representa esto del trono de Satanás, ¿verdad? ¿Qué representa esto del trono de Satanás? Entonces, para ir avanzando, dice así, el trono de Satanás. La palabra trono
aparece 42 veces en Apocalipsis. 40 se refiere al trono de Dios y 2 al trono de Satanás y la bestia, ¿verdad? Bien, y esto se encuentra en Apocalipsis 2:13, que es el que acabamos de leer, y en el 16:10. En otras palabras, no es Satanás sino Dios quien tiene el control. ¿Qué significa el trono de Satanás? ¿Qué significa el trono de Satanás? Hay por lo menos 5 interpretaciones y los voy a leer para que nos ayude un poquito en el contexto, ¿verdad? Pérgamo era un centro religioso, ¿verdad?, de religión pagana. Para los viajeros que llegaban del este, la Acrópolis tenía el aspecto de un trono. Todavía estamos en la explicación número 1. El altar de Zeus, ¿verdad?, parecía como un trono. Ese era un dios, un ídolo. Asclepio era otro dios, otro ídolo. Se identificaba con la serpiente. Asclepio era un dios, un ídolo también, que se representaba por la serpiente. Pérgamo, en el trono del culto al emperador, era el trono del culto al emperador. Pérgamo era el centro del culto al emperador. Primero, sin duda que Pérgamo era un centro religioso dedicado a ídolos paganos, pero las ciudades en la provincia de Asia no eran diferentes a Atenas, porque el culto de los ídolos prevalecía en todas estas, en el mundo pagano del siglo I. Según el apóstol Pablo, en Atenas era una ciudad llena de ídolos y de pueblos que eran religiosos. Pablo nos habla de esto, o más bien Lucas nos habla de esto en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 22, o 16 y 22. La segunda interpretación sigue de cerca a la primera y difiere en ella solo en el aspecto de la ciudad, que estaba ubicada en una meseta elevada, aunque el simbolismo de su aspecto externo es sorprendente y tiene prioridad el predominio interno del gobierno de Satanás en las vidas de las personas. Tercero, el altar de Zeus, colocado en forma prominente por encima de todos los demás, era imponente, pero se le rendía culto a Zeus, o sea, un dios, un ídolo, como dios principal en toda Grecia, con Macedonia y el Asia Menor. Se le rendía culto como un dios principal, lo que nos decía el apóstol Pablo en Romanos 1, que le dieron honra a las criaturas antes que al Creador. Los romanos llamaban a Zeus Júpiter. En Hechos 14:12 vemos esa referencia. La cuarta explicación tiene fundamentos que el símbolo de Asclepio era una serpiente, y en las escrituras Satanás tiene con, ¿verdad? Se conoce o se tipifica o se menciona como la serpiente antigua. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, Apocalipsis 12:9 y en Apocalipsis 20:2, que ya lo vimos, que es la serpiente antigua, Satanás. Entonces, personificado en el dios Asclepio, dice el comentarista Kistemaker, Satanás demuestra ser el gran engañador como sanador del enfermo y salvador de la gente. Así se presentaba o así lo conocía la gente a Asclepio. Entonces, la quinta explicación es incisiva, mientras la cuarta centra la atención en el engaño de Satanás. La quinta subraya el poder destructor de Satanás en la persecución del pueblo de Dios. Los cristianos que se negaban a reconocer al César como Señor y Dios, ¿verdad? Aquí creo que esto es latín, Dominus et Deus, ¿verdad? Se enfrentaban con la confiscación de sus bienes, el exilio o la muerte.
vemos que Antipas fue muerto acá y el apóstol Juan fue exiliado a las minas en la isla de Pasmos, de donde él se encuentra escribiendo este libro, por causa del evangelio, no por causa de que era judío, sino por causa del evangelio. Entonces, esta última y la primera y la cuarta explicación pueden darnos luz acerca de lo que era esta situación, el trono de Satanás. Reciben alabanza. Entonces, bueno, sigo aquí. Pero ellos permanecían fiel. A ver. Si consideramos que Antipas fue condenado a muerte y Juan fue desterrado debido a su testimonio de Jesús, entonces esta quinta explicación nos enseña o armoniza con el contexto general, la quinta explicación. Entonces, pero esta iglesia, los hermanos de Pérgamo, aún a pesar de todo eso, permanecían fiel aún en esa situación y estaban dispuestos a glorificar a Dios en eso, aún a costa de perder su propia vida. El Señor dijo: el que quiera amar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Así es que eso es el evangelio. Pero otra cosa, nos han enseñado un evangelio que si aceptas a Cristo, Él resuelve todos tus problemas, te va a ir bien, o sea, no va a pasar nada, te va a ir bien en el amor, en los negocios, y así. Eso no es así. El evangelio es gozo, paz en el corazón, es la salvación eterna, pero en este tiempo, en esta vida, mientras llegamos al cielo, a la vida eterna, quizás vamos a tener que sufrir como muchos han sufrido. Por ejemplo, hay un pastor o predicador, esto fue en Rusia. Este hombre estuvo 14 años desaparecido y cada día fue torturado por causa del evangelio. Eso fue la primera vez. Se llama Richard Brandburg. Este hombre fue desaparecido por 14 años y torturado tremendamente todos los días por el comunismo. Y ese es uno de los ejemplos, pero hay cientos y miles de ejemplos de que los cristianos han sido torturados por causa del evangelio. Entonces, pero el Señor dijo: seréis, en la anterior que vimos, seréis apresados por 10 días. O sea, 10 días, pero eso es simbólico también, no quiere decir que sean 10 días, pueden ser 14 años, pueden ser 25 años y así sucesivamente. Pero algo que les quería explicar y me pasé un poquito, es lo que esto no contradice lo que dice Apocalipsis 20 versículo, o sea, que Satanás fue atado. Lo que eso quiere decir, porque me fui por lo del milenio, Satanás fue atado por 1000 años. Lo que eso quiere decir simplemente es que Satanás no tiene poder para poder detener el avance del evangelio, ha sido restringido. Pero no quiere decir que Satanás está atado totalmente inmóvil y no puede hacer absolutamente nada. Por el contrario, él puede hacer lo que Dios permita lo que Dios le permita hacer, él puede hacer lo que Dios le permita, únicamente lo que Dios le permita hacer. Pero no es que no está atado y no puede hacer nada. Entonces, lo que él no puede hacer es detener el avance del evangelio. En ese sentido, él está atado. No puede detenerlo, sea lo que sea, aún en el trono de Satanás. En ese caso, Pérgamo, que era la ciudad o el centro, el lugar de donde se ofrecía el culto al emperador. Aún ahí podía avanzar el evangelio y estaba avanzando. Entonces, no es que está atado y que no puede hacer nada, inmóvil, o sea, todavía puede hacer daño, todavía puede, ¿verdad? Pero su tiempo está cerca. Y como digo, y puede hacer únicamente lo que Dios le permita hacer que haga. Cuando lleguemos a esa parte, pues vamos a ir dando más detalles o comprobándolo con la palabra. Así es que Antipas fue muerto por causa del evangelio, y Antipas, y aquí menciona el Señor Jesucristo un aspecto de él mismo. Dice que él es el testigo fiel, Jesucristo, y dice que Antipas era su testigo fiel. Hermanos, que esas palabras que fueron para Antipas sea para cada uno de nosotros, amén. Eso debe ser el sueño ¿verdad? Que un día el Señor diga: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es algo maravilloso. Entonces,
Voy a leer esta parte para avanzar, porque el tiempo ya nos alcanzó. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice, el Señor está pendiente de lo que están enseñando en la iglesia. En muchas iglesias están enseñando herejía o disque iglesias. Yo no sé si son iglesias, no se les puede llamar iglesias, ¿verdad? Pero Dios a esta iglesia, porque sí era iglesia, Él está llamando la atención. Ellos eran valientes en un sentido, en una área donde ellos podían decir Jesucristo es Señor, aunque les costara la vida, pero por el otro lado, esta iglesia estaba permitiendo, es que estuvieran enseñando herejías como la doctrina de Balaam. Nosotros podemos leer la historia de Balaam en Números 22 al 25, como 3 veces intentó maldecir, fue contratado, ¿verdad?, por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel, porque Balac estaba temblando. Le dijo, este es un pueblo que viene, arrasa con todo como el buey lame la hierba. Así era el gran temor, el gran pavor que tenía Balac, rey de ese tiempo, y contrata a Balaam para que maldiga al pueblo. Pero en las 3 ocasiones Dios no dejó a Balaam, al falso profeta Balaam, Moab, el rey de Moab, no lo dejó que maldijera al pueblo de Israel. No obstante, eso no se quedó ahí. Cuando leemos el 22, número 22 y 25, parece que ahí termina la historia, porque no nos dice más, solo que Dios no lo dejó y ya, ¿verdad? Pero más adelante en el 31 nos enseña que como no pudo ganarse Balaam, como no pudo ganar el dinero que le iba a dar Balac, entonces se inventó otra estrategia, y era hablar con Balac para que seducir para que de esa manera ellos pudieran seducir al pueblo de Israel a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer adulterio y fornicación, ¿verdad? A hacer cosas inmorales. Y de esa manera cayeron 24,000 personas muertas por culpa de esa situación, por culpa de Balaam, que los enseñó. ¿Cómo quiero decir? Engañosamente hizo caer al pueblo de Israel en eso. Ahora, Dios no se le olvida eso. Dios no se le olvida eso porque ya pasaron muchos siglos de años. Satanás, la estrategia, la astucia de Satanás nunca cambia. Y son 2. Nunca cambia y son 2. Primero, ataca por el engaño, por la astucia, ya sea por la religiosidad o cosas así. Primero ataca por el engaño, y cuando el engaño falla, entonces va por la persecución, la fuerza, el poder, ¿verdad? La tortura, la cárcel y la muerte. Cuando eso falla, nuevamente vuelve a la astucia, a la seducción, como amigable, de una manera amigable. Y cuando eso falla, otra vez a la astucia, a la guerra, a la violencia, y después otra vez a la seducción. Pero esas 2 combinaciones siempre los lleva de la mano. A veces una cosa, a veces otra cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos acá se están dando cosas terribles en cuanto a las leyes con la nueva administración, y eso de una manera, y no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. La ONU, ya mencionamos también, que está preparando todo eso para de una manera legal poder incriminar a la iglesia, porque la iglesia es la única que se opone a ese montón de cosas que el mundo está enseñando, que es contra de la palabra de Dios. Entonces Satanás siempre, a través de Balaam, sedujo al pueblo. Primero Dios no lo dejó que lo maldijera, pero eventualmente lo sedujo a cometer adulterio, fornicación,
y lo sacrificado a los ídolos. Y aquí en esta iglesia, siglos después, sigue esa enseñanza en pie. Sigue esa enseñanza en pie y Dios le reprocha eso a la iglesia de Pérgamo. Y la enseñanza de los nicolaitas casi viene siendo lo mismo. Enseñaban inmoralidad sexual, enseñaban que el cuerpo, que el espíritu es santo, pero que el cuerpo podían hacer lo que quieran y no tenía nada que ver, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que el templo es espíritu, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos del Señor. Somos del Señor. Voy a ir avanzando aquí rápido porque el tiempo nos avanza. Entonces, lo de los nicolaitas, la doctrina de Balaam y los nicolaitas es casi similar. Es una verdad contra de la palabra de Dios. Va en contra de los mandamientos. No adulterarás, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos enseñaban lo opuesto de una manera engañosa. De una manera engañosa, como mencionamos, es típico, ¿verdad? Le dijo a Eva, Satanás, no, Dios, o sea, de cierto no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Él, conociendo el bien y el mal. Entonces, o sea, de una manera bonita, ¿verdad? Sí, tú puedes creer lo que tú quieras que puede ser y eso será si no pasa nada. El humanismo, ¿verdad? El centro, el mundo enseña que el centro del mundo es la persona. Pero la Biblia no enseña eso. El centro del mundo es Dios. El centro de atención, de honra, de honor y gloria es Dios, no las personas. Entonces sigue diciendo, bueno, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que practican la doctrina de Balaam. Le recomiendo que lea la historia de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15. Y también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. O sea, una verdadera iglesia tiene que aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado y la iglesia tiene que aborrecer el pecado. Las enseñanzas, las prácticas antibíblicas que Dios aborrece, la iglesia los tiene que aborrecer. Por ejemplo, la unión entre el hombre y la mujer es únicamente, exclusivamente para el matrimonio. Entonces, pero el mundo lo quiere enseñar al revés, ¿verdad? Y el mundo lo enseña de otra manera y por las canciones y las películas y todo, la seducción y todas cosas para ir contra la palabra de Dios. Pero lo peor es que las iglesias en ocasiones, o las que son iglesias, igual que el mundo, van igual que el mundo, pero no es así. Tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios enseña si queremos agradar a Dios o si es que de verdad hemos nacido de nuevo. De otra manera es igual que el mundo, pero no puede ser así. Entonces, seguimos. 15. Y bueno, ya leímos, tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que también yo aborrezco. 16. Por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Tenía aquí en mis notas en cuántas ocasiones se menciona el llamado al arrepentimiento a la iglesia. Y en la mayoría de las veces es a la iglesia. Y en 2 ocasiones aparece al mundo, pero en tiempo pasado, que no se arrepintieron. Pero el tema del arrepentimiento es para la iglesia, hermano. Es para la iglesia. Aquí ya le dijo a otras iglesias, le dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntanse. O sea, está bien que están dispuestos, ¿verdad?, a no decir que César es Señor, pero están dejando ahí la doctrina que están enseñando cosas malas en la iglesia. Arrepiéntanse de eso y tienen que deshacerse de esas personas que están enseñando esas malas doctrinas. Arrepiéntanse, le está diciendo arrepiéntate. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor peleará contra su iglesia. En el capítulo 31 de Números, ahí Dios le dice a Moisés que se vengue que se vengue de Balac, ¿verdad? El rey de Moab, que se vengue y se vengan de lo que hicieron, o sea, por cómo los había hecho hacer caer Balaam
en el capítulo 31, ahí está la venganza. Ahí está la venganza. El Señor va a vengar a los enemigos de su iglesia. Él los va a vengar, Él va a defender a su iglesia con la espada de su boca. Entonces, Dios está pendiente de todo. O sea, esto de que de la iglesia o del ministerio es algo serio, es algo que no se puede tomar livianamente, es algo muy, muy serio. 17, el que tiene oídos, o sea, ya es para todos. Aquí amplia el mensaje, es para todos. No solamente para Pérgamo, no solamente para el pastor de Pérgamo, no solamente para la iglesia de Pérgamo, sino para todos, en todo el mundo, en todas las generaciones. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Daré a comer el maná escondido. ¿Qué quiere decir eso? Es simbólico. El maná escondido es Cristo. Es Cristo. Él dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto por 40 años, pero murieron. Pero el que come de este pan vivirá eternamente. El pan es Cristo, Él es el maná escondido. Entonces eso lo podemos ver en Juan, en el capítulo 6 en adelante. Vamos a ver eso de que Él es el pan de vida, Él es el maná. Él es el pan de vida. Ahora, cuando dice aquí, algo que me brinqué aquí, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino que está hablando de un juicio en ese momento. En ese momento, o sea, en la segunda venida, claro que Él va a hacer juicio, el juicio final, pero también no solo eso, en ocasiones Él va a hacer juicio antes de su segunda venida. Ya vimos Sodoma y Gomorra, los antediluvianos, y los desastres que nosotros vemos hoy en día y guerras que suceden y todo, son juicios de Dios, son juicios de Dios. Malos gobiernos son juicios de Dios. Terremotos, huracanes, son juicios de Dios. O sea, eso ya está pasando, porque si no son juicios de Dios, ¿qué es? O sea, nada se sale del control de Dios. Entonces, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. El maná escondido es Cristo. Y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay varias interpretaciones de esto de la piedrecita blanca, pero vamos a ir inmediatamente a lo que es más cercano. El pectoral del sacerdote en el Antiguo Testamento tenía 12 piedras y cada una de esas piedras tenía el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, pero el nombre de Cristo está en la frente de los cristianos. Está en la frente de los cristianos. Bueno, no me va a quedar el tiempo para que fuéramos a esas citas, pero por ejemplo en el capítulo 14, vamos a ver una cita nada más para terminar, que es la que tengo así más práctica, que los cristianos tienen el nombre de Cristo en la frente, el nombre de Cristo en la frente. Capítulo 14, y con esta cita vamos a terminar. Aquí está hablando de los 144,000 sellados, y esa es otra cosa que tenemos que aclarar también, como nos han enseñado. No es lo que enseñan los testigos de Jehová ni los que enseñan el dispensacionalismo. Los 144,000 representan la iglesia de Cristo. Es simbólico, o sea, 144,000 representa la iglesia de Cristo, no representa otra cosa. Entonces dice el capítulo 14, versículo 1 en adelante: después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, y hay otros textos, incluso también se habla del sello en el capítulo, en las trompetas: no hagas daño, no hagas daño a los que tienen el sello de Dios en su frente. También el sello de Dios en su frente, ¿verdad? Es la iglesia. Efesios
el capítulo 1 y 4 me parece, enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y eso es simbólico, ¿verdad? Nos ponemos de pie y entonces esa es la otra cosa que nosotros vamos a ir aclarando cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver que el sello de la bestia es simbólico, no es literal. Él dijo, por su fruto los conocemos.